Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad de Enfoques en Cardiología. Hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Jiménez Candil, quien nos hablará del escenario de las taquicardias ventriculares en pacientes con dispositivos implantables. El doctor Jiménez es cardiólogo, electrofisiólogo, es el jefe de la unidad de arritmias y electrofisiología cardíaca invasiva del Hospital Universitario de Salamanca y es profesor de la Universidad de Salamanca. Es el expresidente de la Sociedad Española del Ritmo Cardíaco y pertenece al grupo de investigación CIBER-CB y es miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Profesor Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y el micrófono es suyo. Gracias, Emilio. Buenos días a todas y todos, y es un auténtico placer poder participar en estas sesiones de la Universidad de Antioquia en Medellín. Agradezco humildemente la invitación y me siento muy honrado para pues poder transmitirles algunas de las cosas que desde Salamanca estamos aportando. Y en los próximos, yo espero que 20-25 minutos para dejar un pequeño espacio a las preguntas. Como decía Emilio, pues vamos a abordar aspectos relativos a las arritmias ventriculares en pacientes portadores de DAI. Y me he permitido la licencia de incorporar un subtítulo al que inicialmente estaba propuesto, con vistas a darle un enfoque fundamentalmente práctico a la presentación. Y el subtítulo es: ¿en qué pacientes con insuficiencia cardíaca el electrofisiólogo puede mejorar el pronóstico? Y más allá de lo que las guías puedan comentar, algunos de los aspectos, como veremos después, son altamente criticables, algunas de las recomendaciones. Les propongo que me sigan en los siguientes 20 minutos en tres aspectos que a mí me parecen interesantes, en los que con frecuencia vemos pacientes, en los que podemos intervenir y en los que los podemos mejorar el pronóstico en cuanto a cantidad y calidad de vida. El paciente con un desfibrilador que tiene terapias y descargas apropiadas, ¿qué hacer? Los pacientes con TV monomórfica, infarto previo y la terrible tormenta rítmica. Vamos con el principio. Vamos a hablar de terapias, descargas apropiadas en pacientes con DAI. La realidad es que la inmensa mayoría de las terapias apropiadas en pacientes con DAI y disfunción ventricular son debidas a taquicardia ventricular monomórfica reentrante, y en este entorno clínico sabemos que las descargas apropiadas, pero no la estimulación de taquicardia, en este grupo de pacientes con disfunción sistólica se asocia a una mayor mortalidad, porque se aumenta la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Para refrendar lo que les comento, les muestro la gráfica de este estudio del grupo Pain-Free, que muestra que el grupo de pacientes de los estudios Pain-Free y otros, más de 2.000 pacientes con DAI y disfunción ventricular, el grupo de pacientes que en algún momento tuvo alguna TV o FV que requirió una descarga para su finalización, tenían una mortalidad significativamente mayor que el grupo de pacientes que no tenían terapias apropiadas en negro o que todas las terapias apropiadas se sustanciaron en ATP. Por tanto, se impone la necesidad de reducir descargas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues lo primero, programando de forma adecuada la detección para evitar las detecciones y las terapias innecesarias. Lo podemos hacer incrementando el punto de corte de la detección, o podemos hacerlo, como les propongo en la tabla del centro de la figura, a través de retrasando la detección. El estudio Advance 3, esta tabla pertenece al mismo, mostró que retrasar la detección en pacientes fundamentalmente con prevención primaria, pero también con antecedentes de arritmias ventriculares, permitía reducir las intervenciones inadecuadas, reducir las terapias apropiadas y tendía a reducir las descargas apropiadas, aunque no fue significativo. Y esto se traducía, lógicamente, en mejor calidad de vida y en una tendencia hacia incluso una mejor supervivencia. Esto ya creo que ya es parte del quehacer diario, el retraso de la detección, pero junto a eso podemos también reducir las descargas programando terapias de estimulación antitaquicardia y optimizando el tratamiento beta bloqueante, y a ello me referiré en las siguientes diapositivas. ¿Por qué programar terapias de estimulación antitaquicardia? Bueno, si hay alguna escéptica o escéptico en la sala virtual, trataré de convencerle con esta diapositiva. No incidiré más en la parte izquierda, que ya hemos comentado, el análisis retrospectivo de un grupo de estudios
del grupo Pain Free, y nos centraremos en la parte de la derecha, el grupo MADIT, el grupo MADIT que ha sido poco proclive a la programación de ATP, que hace no mucho, el año pasado, pues publicó un análisis que incluyó casi 5.000 pacientes de todo el grupo de estudios MADIT, que puso de manifiesto lo que, bueno, que ellos concluían diciendo que realmente las taquicardias que tenían impacto pronóstico eran las taquicardias muy rápidas, ¿no? Que por debajo de 200 latidos por minuto las taquicardias no se sustanciaban en un peor pronóstico. Bien, eso es posible, pero también es verdad que ninguno de los análisis mostró que todas aquellas taquicardias que eran finalizadas con ATP, fueran lentas o rápidas, no incrementaban la mortalidad. Por tanto, al efecto neutro sobre la mortalidad de los episodios tratados con ATP, hay que sumar el indudable efecto beneficioso que supone evitar descargas, porque éstas empeoran la calidad de vida y porque también aumentan el consumo de batería. De manera que está claro que en pacientes con sustrato para arritmias ventriculares reentrantes hay que programar terapias de estimulación antitaquicardia. Incluso para taquicardias ventriculares rápidas, que era algo que hace unos años nos daba un poco de miedo. Dos grupos de forma paralela publicamos resultados muy similares, el grupo Pain Free y el estudio que desarrollamos en el Gregorio Marañón y en el Virgen de la Risaca de España, en el que en ráfagas con diferente conformación reducían entre un 50 y un 80% la necesidad de descargas para tratar taquicardia ventricular rápida. Y esto, lógicamente, tenía una traducción en una mejor calidad de vida. Y el grupo Advance, en el Advance CRT, puso de manifiesto que aunque globalmente la estimulación biventricular no era mejor que la univentricular derecha para determinar taquicardia ventricular rápida en pacientes con DAI, en pacientes con infarto previo la biventricular parecía que era mejor, probablemente porque el punto de estimulación está más cerca del circuito, que es la cicatrización del ventrículo izquierdo. Pero no nos tenemos que quedar ahí, porque hay muchas oportunidades para optimizar no solo la forma de programar, sino el entorno clínico en el que actúan las terapias de estimulación antitaquicardia. Uno de los elementos más importantes en la ritmicidad ventricular de los pacientes con disfunción ventricular y en la respuesta a las terapias es el estado del sistema nervioso autónomo. Y lo podemos controlar mediante la terapia beta bloqueante. Y nosotros en el año 2010 publicamos este análisis en el que comprobamos que los pacientes que estaban tomando betabloqueantes cuando tenían taquicardia ventricular monomórfica tenían mejor respuesta al ATP a través de un efecto dependiente de la dosis. Más dosis, más eficacia ajustada por paciente y por episodios. Más dosis, menos necesidad, menos proporción de descargas. Y en el conjunto de la población, aquellos que no tenían betabloqueantes tenían una supervivencia media libre de descarga por taquicardia ventricular menor. Y además, en un estudio posterior comprobamos que el tratamiento beta-bloqueante concomitante a episodios rápidos de taquicardia ventricular no solo aumenta la eficacia de la ATP, sino incluso que en los episodios en los que la ATP no es eficaz, reduce la incidencia de síncopes. Este es un aspecto que probablemente les interese que podamos comentar en la parte de las preguntas. Y por abundar en la importancia del sistema nervioso autónomo, pues una pincelada de algo que nos acaban de aceptar en el JACC Clinical Electrophysiology y que va en la línea de tratar de explicar esa asociación supuestamente causal o no entre las arritmias ventriculares que dan terapias apropiadas en pacientes con DAI y la mortalidad. Nosotros lo que hicimos fue determinar la frecuencia cardíaca previa a cada episodio de taquicardia ventricular. Como ven en la imagen, es fácil hacerlo porque los episodios nos registran la frecuencia cardíaca inmediatamente anterior. Y esta frecuencia cardíaca, que llamamos frecuencia cardíaca previa a taquicardia ventricular, demostró ser un marcador muy potente de mortalidad tras la primera terapia apropiada. De manera que solo los sujetos que tienen frecuencia cardíaca elevada antes de la terapia apropiada tienen un incremento en la mortalidad. Mientras que los sujetos que tienen frecuencia cardíaca por debajo de 93 latidos por minuto tienen exactamente la misma mortalidad que los sujetos que no tienen descargas apropiadas. De manera que hay un factor incremental. A más frecuencia cardíaca, más riesgo ajustado de mortalidad tras la terapia o tras la descarga apropiada. ¿Y por qué? Bueno, probablemente por dos motivos. Primero, porque la frecuencia cardíaca previa al episodio de taquicardia marca probablemente un estado clínico del paciente. Frecuencia cardíaca elevada es un marcador probablemente potente de insuficiencia cardíaca subclínica. Y en segundo lugar, porque el estado de activación simpática, que se puede definir muy bien por la frecuencia cardíaca, probablemente después de una descarga aumenta el grado de lesión producido por la descarga y más disfunción endotelial, más daño producido por catecolaminas y, en definitiva, más hipocontractilidad que puede tener trascendencia pronóstica.
Bueno, pasamos al segundo epígrafe. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene una taquicardia ventricular, ha tenido un infarto? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, las guías que se acaban de publicar, que tienen aspectos claramente criticables, la verdad es que no aportan mucho a lo que nos decían en el año 2015, pese a que en todos estos años ha habido bastante evidencia científica nueva. Como ven ahí, básicamente nos dicen que en pacientes con primer episodio de taquicardia ventricular infarto previo hay que implantar un desfibrilador si tiene disfunción ventricular, por debajo del 40%, y que, bueno, pues pone a la misma altura la amiodarona y el tratamiento con ablación con catéter como prevención de nuevos episodios. Y que en sujetos que tienen ya sucesivos episodios, tienen ya un desfibrilador, pues solo si están con amiodarona se recomienda enfáticamente la ablación con catéter. Bueno, no estoy de acuerdo con esta recomendación y, bueno, pues trataré de convencerles en las próximas diapositivas. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque pues hemos publicado hace no mucho, el año pasado, en el mes de marzo, en JACC, un ensayo clínico que se realizó en España con casi 200 pacientes con infarto previo y a los que se les implantaba un DAI o tenían un DAI, tenían una primera taquicardia ventricular sintomática. La mayoría tenían disfunción ventricular, de hecho la fracción de eyección media estaba por debajo del 40% y se aleatorizaban a ablación del sustrato o antiarrítmicos, fundamentalmente amiodarona. ¿Y qué vimos en el seguimiento? Pues vimos que aunque eran los dos bastante eficaces en prevenir nuevas terapias, la incidencia de terapias apropiadas fue similar y la mortalidad fue también similar, hubo una reducción muy marcada de episodios arrítmicos graves en forma de taquicardia ventricular incesante o tormenta eléctrica. Esto fue en parte porque la amiodarona permite recurrencias de la arritmia a veces lenta que quedan por debajo del punto de corte de la detección del dispositivo y el paciente accede horas después al hospital ya inestable, y además se reducían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de manera que el SURVIVE-VT Trial demostró que había una reducción significativa del 48% del invento combinado, que era mortalidad cardiovascular, descargas apropiadas, hospitalización por insuficiencia cardíaca y reducción y, digamos, complicaciones graves vinculadas al tratamiento, entre otras cosas porque la amiodarona puede ser eficaz, pero a la larga tiene una tasa inaceptable de eventos adversos. Y por último, pues tormenta rítmica en pacientes con disfunción ventricular previa, es un síndrome clínico de extremada gravedad, cada vez más frecuente porque la enfermedad coronaria crónica con infarto, con disfunción ventricular, se está cronificando, valga la redundancia, los pacientes sobreviven más y si sobreviven más van a tener más oportunidad de tener eventos arrítmicos repetidos, que no es otra cosa que una tormenta rítmica. Pues bien, en este entorno clínico, el entorno clínico de la disfunción ventricular de origen isquémico, la taquicardia ventricular monomórfica es con mucha diferencia la arritmia causante más frecuente y el entorno clínico más habitual es el que le muestro en la diapositiva, ¿no? Es un paciente con un desfibrilador que tiene episodios repetidos de taquicardia ventricular que muchas veces requieren descargas. La incidencia, pues como ven en la diapositiva, es muy variable, entre el 5 al 30% de los sujetos portadores de DAI, pero si el paciente sobrevive lo suficiente, es muy probable que a lo largo de la vida tenga algún episodio. Y esto es extremadamente grave porque tiene o asocia una elevada mortalidad, sobre todo en las 12 semanas siguientes al evento índex, mortalidad que en algunas series llega al 30%. ¿Qué sabemos de cómo manejar? Estamos pensando en tratarlo solo con fármacos, en centros con experiencia y con posibilidades de hacer un abordaje invasivo mediante ablación con catéter. Pues lo cierto es que no hay ensayos clínicos al respecto y la evidencia que disponemos, que les muestro en la diapositiva, pues procede de registros observacionales en las que se compara un grupo de pacientes que fueron tratados con ablación con catéter con el tratamiento médico óptimo. Y estas son las 3 series disponibles en la literatura en que hay una comparación entre estos grupos. Como ven, los resultados son discordantes. En dos de estas series, la serie polaca y la serie española del registro bueno, muestran que la ablación se asocia a una reducción de la mortalidad, mientras que la serie de la doctora Izquierdo de la Comunidad Valenciana de España pues no mostró diferencias. Probablemente estamos analizando diferentes entornos clínicos, muy diferentes seguimientos y probablemente diferentes estrategias de ablación. Porque la clave para tener éxito en la ablación de este entorno clínico es considerar que es necesario hacer una ablación muy extensa del sustrato
que va a ser necesario abordar el epicardio, particularmente en pacientes con formas no isquémicas de miocardiopatía dilatada, y que tenemos que tener claro que la no inducibilidad tiene que ser nuestro objetivo, porque en casi todas las series se reproduce que se asocia a mejor pronóstico. Lógicamente, todas estas condiciones conllevan una mayor duración del procedimiento y, por tanto, aumentar el riesgo de descompensación de un paciente que habitualmente ya está inestable. ¿Y esto es importante, el tema de la descompensación? Pues sí, sí que es importante, porque la serie publicada en el año 15 por el grupo de Pensilvania puso de manifiesto que cuando un paciente desarrolla un cuadro de descompensación aguda de insuficiencia cardíaca durante un procedimiento de ablación percutánea de taquicardia ventricular, se incrementa sustancialmente la mortalidad en los primeros 3 a 6 meses. Y lo que analizaron, lo que vieron este grupo de investigadores es que la tormenta rítmica era uno de los marcadores de riesgo de que el paciente se inestabiliza. Por tanto, la tormenta rítmica aumenta el riesgo de inestabilización, que a su vez incrementa la mortalidad. Es un círculo vicioso que podemos romper. Pues sí, tenemos herramientas que nos permiten soporte hemodinámico. Nosotros tenemos bastante experiencia con el ECMO venoarterial, que da soporte cardiorrespiratorio, pero también existe la alternativa del Impera. De esto nuestro grupo en el año 2018 publicó la primera serie de pacientes con tormenta rítmica sometida a ECMO venoarterial, bien como puente a ablación o bien como puente a trasplante o tratamiento definitivo. Lo que sabemos del soporte hemodinámico en el contexto de la tormenta rítmica es que mejora la perfusión coronaria, reduce el estrés parietal de manera que reduce la carga rítmica, nos da un tiempo hasta actuar porque evita la progresión del fallo a fallo multiorgánico, de manera que la ventana de oportunidad se amplía y, lógicamente, aunque la complejidad de los accesos se incrementa, mejora la tolerancia del procedimiento de ablación, porque bajo soporte con ECMO venoarterial algunas de las arritmias ventriculares que hubieran inestabilizado al paciente pueden ser incluso cartografiadas. Bueno, ¿y qué dicen las guías o qué decían las guías precedentes sobre la ablación con catéter en pacientes con tormenta rítmica? Todas la recomendaban como alternativa al tratamiento médico óptimo cuando había fracasado, pero ninguna de ellas nos decía cuándo hay que hacer, cuánto tenemos que esperar, cuántas horas o días tenemos que darle al tratamiento farmacológico para decidirnos a hacer un procedimiento percutáneo de ablación o derivarlo a un centro que tenga experiencia con lo que eso supone. Y bueno, las guías actuales tampoco nos sacan de dudas, no dicen, no aportan nada, insisten en la necesidad de hacerlo cuando el tratamiento farmacológico ha fracasado, pero si me permiten el comentario, incluyen una recomendación con la que estoy absolutamente en desacuerdo, y es que en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica se recomienda como primera posibilidad farmacológica la amiodarona IV. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? Bueno, pues porque hay un estudio que lideró uno de mis mentores, el doctor Almendral, un estudio español, un ensayo clínico, el estudio Procamio, que les invito a leer, en el que en pacientes con taquicardia de QRS ancho presuntamente ventricular se le autorizó a amiodarona intravenosa versus procainamida, y procainamida fue el doble de eficaz y el doble de segura, y por tanto debe ser, en mi opinión, el tratamiento de elección en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, especialmente si es repetida y está bien tolerada. En la dinámica de encontrar la ventana de oportunidad óptima para la ablación con catéter en pacientes con tormenta rítmica, realizamos a cabo el registro bueno, que es un registro prospectivo y multicéntrico español, que engloba 4 centros con posibilidad de acceso inmediato a la ablación en el entorno de la tormenta rítmica y más de 2 millones de personas como población objetivo, con la idea de ver cuál es el momento oportuno para realizarlo. Incluimos 104 pacientes, que hasta ahora yo creo que es la serie más amplia de tormenta rítmica con posibilidad inmediata de ablación, todos ellos con disfunción ventricular previa, escara previa, y en los que la arritmia index era taquicardia ventricular monomórfica, aparte del tratamiento, digamos, estándar de sedación, metabloqueo, fármacos antiarrítmicos y soporte ventilatorio, que se mantenía durante 12 horas, pues se consideraba que el paciente sí recurría, había que intervenir de alguna manera, de manera que en 82 de los 3 pacientes en los que hubo recurrencia pese a tratamiento médico se realizó ablación con catéter, en 20 en las primeras 48 horas, en 44 en las siguientes 48 horas, y en 22 de estos pacientes, junto a 18 en los que pese a recurrencia en las 12 primeras horas no se realizó ablación bien porque se estabilizó con ECMO, en 4 de ellos,
o porque no se consideró oportuno, un total de 40, no se realizó ablación con catéter. La mortalidad fue muy elevada, eran pacientes de muy alto riesgo, una mortalidad del 23% al cabo de 30 días, la mayoría por insuficiencia cardíaca. Y lo que vimos globalmente en el grupo de pacientes que fueron tratados con ablación con catéter es que se reducía la mortalidad de forma significativa a 30 días, fundamentalmente porque se reducía la mortalidad por recurrencia arrítmica. Por recurrencia arrítmica se reducía en 2/3. Pero cuando analizamos el momento del procedimiento, llevamos una sorpresa, porque pensábamos que cuanto antes mejor, y la realidad es que no es mejor cuanto antes. De hecho, como ven en la diapositiva que les muestro, el beneficio de la ablación con catéter se concentró en los sujetos en los que se realizó transcurridas 48 horas desde el ingreso, en los que se redujo de forma significativa la mortalidad gracias a una reducción del 67% de la mortalidad por recurrencia arrítmica, porque hay pacientes en los que salen del atolladero inicialmente y luego hay recurrencias en los siguientes 5 o 10 días que les llevan a la muerte. Esto obviamente implica un sesgo de selección, pero da también una aproximación práctica, y es que un paciente con tormenta arrítmica inestable no intervengas en las primeras 48 horas, estabilízalo si tienes posibilidad de acceso a formas de soporte cardiocirculatorio, hazlo, y no intervengas porque no se va a traducir en un beneficio clínico. Si el paciente ha de sobrevivir, hazlo 48 horas, especialmente bajo soporte, porque esto te va a dar más posibilidades de tener éxito en el procedimiento invasivo. Porque si algo nos ha enseñado, o nos enseñó esto, es que cuando hacíamos los procedimientos que hicimos bajo soporte con ECMO, transcurridas 48 horas, en todos ellos alcanzamos la no inducibilidad. Eran procedimientos con mucha más confortabilidad para el operador, con más estabilidad para el paciente, y la no inducibilidad, lógicamente, fue un predictor muy, muy potente de que el paciente sobreviviera al cabo de 30 días. Por tanto, compañeras y compañeros, pues para concluir, espero no haberles aburrido mucho, pues quería decirles que en pacientes portadores de TAI podemos intervenir mejorándoles el pronóstico a través de una adecuada programación, detección retrasada, programar terapias de estimulación antitaquicardia basadas en la evidencia, optimizando el tratamiento beta-bloqueante. Todo ello reduce la necesidad de descargas de síntomas y la traducción pronóstica que todo implica, que en mi opinión, y en contra de lo que las guías de práctica clínica europeas, en centros con experiencia, o si no, en forma de derivación a un centro con experiencia, la primera taquicardia monomórfica sintomática en paciente con infarto previo debe ser tratada con ablación con catéter de sustrato, porque es superior a los fármacos antiarrítmicos, a amiodarona, reduciendo los eventos cardiovasculares graves, y porque en pacientes con tormenta arrítmica por taquicardia ventricular, la ablación, aunque se asocia a una menor mortalidad, no aporta nada cuando se realizan las primeras 48 horas. Es una ventana crítica de estabilización, de que el paciente se decante hacia un final funesto, pero si sobrevive, entonces sí es donde podemos aportar un beneficio pronóstico indudable. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y estoy encantado de contestar a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, profesor Jiménez. Damos inicio a la ronda de discusión. Yo tengo una primera pregunta, profesor, en relación a... Bueno, pero espérame un segundo. Primero le voy a dar el micrófono al profesor Senior, quien es el director de nuestro programa. Ya tiene el micrófono activado, profe. Buenos días. Muchas gracias. Excelente revisión y conferencia. Yo tengo una pregunta, según entiendo de su exposición, es que uno de los medicamentos antiarrítmicos más formulados en estos pacientes que tienen disfunción ventricular, tanto isquémica como no isquémica, es la amiodarona, pero veo que en su exposición la amiodarona la tiene en un lugar bastante alejado y no está de acuerdo con la posición que tienen las guías. Es esta impresión que me quedó cierta. Le da mucha mayor importancia al betabloqueador y a la ablación que a la amiodarona. Yo creo que hay un tema que confunde bastante a la comunidad científica,
y es la importancia de la vía de la administración de amiodarona. Ya desde hace muchos años el profesor Wellens demostró que la amiodarona administrada por vía endovenosa tiene muy poco efecto sobre el periodo refractario ventricular, que sería el efecto antiarrítmico tipo 3, y tiene un efecto fundamentalmente sobre la conducción del nodo auriculoventricular y efectos hemodinámicos periféricos por vasodilatación. Por simplificar, yo les diría que la amiodarona endovenosa se parece mucho más a un calcioantagonista periférico como el verapamil que a la amiodarona que se administra por vía oral, que es un fármaco que sí tiene propiedades antiarrítmicas de tipo 3 porque prolonga el periodo refractario auricular y ventricular. Hay dos entornos en los que podemos plantearnos amiodarona con sus dos posologías, con sus dos formas de administración. Hablábamos de la arritmia aguda, el paciente que llega aguda con una taquicardia ventricular a la servicio de urgencias, incesante o recurrente, y ahí, lógicamente, no podemos esperar a que haga efecto la amiodarona por vía oral, que es un fármaco que tarda mucho en hacer efecto, porque tiene que acumularse normalmente en la materia grasa. Y nos planteamos el fármaco por vía endovenosa. Bueno, pues en ese entorno ya hay un ensayo clínico del que no se hacen eco las guías, hasta donde yo sé, que es el estudio Procamio. El estudio Procamio aleatorizó a pacientes con taquicardia regular de QRS ancho, presuntamente ventricular, a recibir amiodarona endovenosa frente a procainamida endovenosa. Eran pacientes, lógicamente, en los que la taquicardia era bien tolerada. De lo contrario, la forma de resolverla, evidentemente, es la cardioversión. Bueno, pues la probabilidad de finalización de la taquicardia fue superior en procainamida endovenosa, duplicó la tasa de éxito de cardioversión y con muchos menos efectos secundarios. Hubo un 25% de pacientes con amiodarona endovenosa que sufrieron hipotensión que obligó a reducir la dosis o a parar la dosis, mientras que el porcentaje de pacientes fue sensiblemente inferior a con procainamida endovenosa. La procainamida es más eficaz y más segura que la amiodarona endovenosa en pacientes con taquicardia ventricular. Pero esto ya lo sabemos también de otros entornos clínicos, como por ejemplo las taquicardias, las taquicardias antidrómicas, la FA precitada, en la que se han comunicado casos de muerte súbita por la administración de amiodarona endovenosa y porque tiene unos efectos hemodinámicos claros a nivel periférico por vasodilatación. Ese es un entorno, y el otro entorno es el empleo crónico de amiodarona por vía oral en pacientes que tienen taquicardias reentrantes, taquicardia ventricular reentrante. Por ejemplo, un paciente con infarto crónico. De nuevo, ahí las guías pues, lo ponen básicamente a la misma altura que la ablación con catéter. Es verdad que es eficaz en la prevención de los episodios, de las recurrencias, pero hay varios estudios, entre ellos el que les he mostrado, el estudio Survive, publicado en JACC este año, que demuestra que realmente a largo plazo es más expeditiva la ablación porque reduce eventos clínicamente relevantes en el seguimiento. Clínicamente relevantes. Fundamentalmente evita dos tipos de eventos. Arritmias ventriculares lentas, que en el caso de la amiodarona es relativamente frecuente que reaparezca la taquicardia ventricular, pero más lenta y a veces por debajo del punto de corte, que se comporte de forma incesante y que inestabilice al paciente porque el dispositivo no lo va a detectar y no lo va a tratar. Y en segundo lugar, tiene muchos menos efectos secundarios que el fármaco, que la amiodarona, que administrada de forma crónica te asegura algún tipo de afectación fundamentalmente de índole tiroidea. De manera que siempre en centros con experiencia y con buenos resultados, no hay que esperar a que la amiodarona fracase, se puede plantear como primera opción en taquicardia ventricular isquémica reentrante la ablación extensa del sustrato y les invito a la lectura del estudio Survive. Espero, doctor Senior, haberle contestado con cierta precisión a lo que me comenta. Perfecto, sí señor, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra al doctor Felipe Ramos, profesor de nuestro programa de electrofisiólogo. Usted tiene el micrófono ya habilitado. Doctor, muchas gracias por su presentación. Le hago una pregunta. Ustedes en la institución hacen, pues muchas de esas taquicardias son mal toleradas en el momento de la ablación y toca hacer ablación de sustrato. ¿Ustedes han visto alguna diferencia entre la ablación cuando lo pueden hacer por sustrato o cuando la hacen durante taquicardia ventricular? Bueno, yo procedo de un centro, yo me formé de Gregorio Marañón con el doctor Arenal, al que reconozco ser uno de mis maestros y mentores y probablemente uno de los padres de la ablación de sustrato.
Hay pocos estudios comparando unos y otros, pero uno de ellos es del doctor del grupo de Natale que pone de manifiesto que la ablación extensa del sustrato es superior a la ablación dirigida exclusivamente al circuito. En realidad lo que nosotros hacemos es una combinación de ambas. Nosotros hacemos primero un buen mapa de activación y voltaje del ventrículo izquierdo, buscando zonas críticas, zonas interesantes desde el punto de vista de electrogramas con componente retrasado tardío, hacemos cartografía de estimulación y una vez que tenemos reconstruida la cavidad y tenemos más o menos claro cuáles son las zonas de interés, inducimos. Si el paciente tolera la inducción, tratamos de tratar específicamente la taquicardia inducida y si no se induce o la taquicardia no es tolerada, hacemos una ablación extensa del sustrato. En cualquier caso, aunque la taquicardia sea inducida, en cualquier caso, aunque la taquicardia sea cartografiada y tratada siguiendo digamos, los parámetros convencionales, hacemos una ablación extensa del sustrato porque tenemos la sensación, y eso lo refrendan los estudios clínicos, que no solo vamos a evitar la recurrencia de esa taquicardia clínica, sino las que puedan aparecer en un futuro, porque lo que tenemos claro es que la escara es un fenómeno progresivo, es un fenómeno vivo, madurativo, y que zonas de electrogramas patológicos que hoy son silentes clínicamente pueden dar lugar a taquicardias sostenidas que den terapias apropiadas en un futuro. Profe, muchísimas gracias. Le hago una pregunta a nombre del profesor Carlos Gómez, el otro electrofisiólogo docente de nuestro programa. Él me pregunta, que está acá también con nosotros, ¿cuántas ablaciones de TB debe hacer un centro para considerarse como experto en la materia? Es una excelente pregunta. Si tenemos una tasa. Es una excelente pregunta. Hay varios artículos publicados, documentos de consenso publicados de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea en este aspecto. También los hay en fibrilación auricular, que aunque es un entorno parecido, yo considero que el mínimo necesario de procedimientos que debe hacer un centro al cabo de un año para reproducir unos resultados más o menos similares a los de las publicaciones está en torno a 25. Es decir, que haya una cierta continuidad asistencial, al menos 2 al mes. Esa continuidad asistencial hace que el proceso esté bien montado, funcione y todo el grupo que implica clínicos, personal que asiste con la anestesia, enfermería, tenga la seguridad y la capacidad de reaccionar ante los inconvenientes para permitir que los resultados sean los adecuados. Muchas gracias. No sé si comparto su opinión o... Doc, hola, Felipe Ramos otra vez. Sí, lo que pasa es que aquí en Colombia es difícil hay varias cosas que no, pues no tenemos nosotros allá. Aquí no hay centros como de referencia, cada centro quiere hacer de todo, entonces todos quieren cerrar orejuela, todos quieren hacer FA, todos quieren hacer extracción de electrodos, todos queremos hacer ablación de TV, entonces a veces no tenemos centros de referencia que nos permitan generar un volumen como ese para poder tener pues, un centro de experiencia, un centro pues con alto volumen. Realmente nosotros aquí, por lo menos en esta institución, no vemos tanta taquicardia ventricular como para sostener un programa como eso, ¿cierto? Entonces ese es un problema. Aquí no tenemos procainamida, entonces aquí, por ejemplo, sí les damos mucho amidabrona y le damos como terapia pues como de primera línea. Ya si recurre, generalmente intentamos o remitirlos o bueno, en este caso si empieza a aumentar el volumen, pues lo haremos aquí. Pero sí, no tenemos pues, realmente como una forma de sostener ese volumen, creo que en ninguno de los sitios de aquí de Medellín, pues por lo menos que es donde estamos. Muchas gracias. Una última pregunta, profesor, acá en el chat preguntan si algún beta bloqueador de elección en este escenario de los pacientes con TB recurrentes, con dispositivos o con tormenta antiarrítmica. Hay dos que son muy interesantes por diferentes motivos. Uno es el esmolol, que en pacientes que están inestables hemodinámicamente es muy útil porque tiene una vida media, como todos ustedes saben, muy corta y en el caso de que aparezca hipotensión o otro efecto indeseable se puede cortar y se desaparece el efecto.
y otro es propanolol. El propanolol tiene un efecto muy interesante porque atraviesa la barrera hematoencefálica y en algún estudio se ha visto que asocia a ese componente beta bloqueante un cierto grado de acción sedante, de manera que nos puede ser muy útil en el control de la descarga colaminérgica simpática, que va vinculada a la ritmicidad ventricular y que muchas veces es causa y desencadenante y genera un círculo vicioso que potencia las arritmias ventriculares. Por ahora no hay más preguntas en el chat ni manos levantadas. Si quiere algunas palabras para cerrar, doctor Jiménez, y le agradecemos enormemente. Ya estamos al tanto que tiene un compromiso importante, entonces podríamos concluir después de sus palabras. De nuevo, muchas gracias. Un honor para nosotros tenerlo acá. Un verdadero placer y estoy a su disposición para cuando lo estimen oportuno. Muchas gracias, Emilio, y a toda la comunidad científica, electrofisiológica y cardiológica de la Universidad de Antioquia, Medellín. Muchas gracias.